Buenas tardes a la comunidad de Belleville. Soy Juan Carlos Carranza, periodista especializado en ajedrez. Estoy con el maestro internacional Guillermo Zope. Antes que todo, muchísimas gracias por invitarnos a participar en la 13ª Feria Virtual del Libro, que se va a llevar a cabo entre el 13 y el 15 de noviembre próximo. Muchas gracias a Gustavo Carsolari, director de Educación y Cultura de la Municipalidad de Belleville, un amigo con el cual hemos compartido muchas cosas. Queremos contarles un poco qué estamos haciendo con Guillermo en el ajedrez. Más allá de la competencia, hace tiempo que venimos con Guillermo desarrollando la herramienta pedagógica y social que tiene el ajedrez. Para eso hemos desarrollado un curso en el campus virtual de la Universidad Nacional de Córdoba para jugadores principiantes y para jugadores intermedios. Es un curso gratuito, abierto, que puede hacerlo todo el mundo. Y bueno, un poco contando toda la experiencia que hace tiempo que venimos desarrollando con Guillermo, no solamente en la Universidad Nacional de Córdoba, sino en el gobierno provincial, en el Ministerio de Educación, con el programa de ajedrez escolar, donde estamos capacitando a docentes para que multipliquen la herramienta del ajedrez en las aulas. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? La verdad que un gusto volver a Belleville, en este caso de manera virtual, pero bueno, la idea es poder seguir trabajando con el ajedrez y traer y acercar todo lo que estamos haciendo. Yo creo que son realmente un trabajo que estoy muy orgulloso porque es de avanzada lo que estamos realizando, ya sea a través de los congresos que pudimos hacer otros años y el curso, que la verdad que ha sido un éxito. Un éxito que ahora lo queremos difundir más, aún sobre todo que ya sacamos el segundo bloque de clases, y también recordar un poco la literatura que se ha escrito sobre ajedrez en los últimos años en Córdoba, ¿no? Sí, precisamente Guillermo es autor de un par de libros, en realidad son 3 libros, Guillermo. Una es sobre la historia de uno de los grandes maestros que vivió en Córdoba, el gran maestro austríaco Erich Elis Käses, que se llama El Caballero del Ajedrez, ¿no? Sí, acá podemos ver, editado por la Universidad Católica de Córdoba. La introducción está a cargo del periodista Raúl Grosso, quien hace una introducción de la historia y la carrera de Elis Käses, y yo encargado de comentar las partidas. Puede adquirir en la editorial de la Universidad Católica. Es muy interesante la historia de Erich Elis Käses, porque Erich Elis Käses fue uno de los grandes maestros que se quedaron a vivir en Argentina cuando vinieron a jugar el Torneo de las Naciones en el año 1939. Brevemente les cuento que este campeonato coincidió con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual los maestros que vinieron a Buenos Aires no pudieron volver a causa de la guerra, y muchos de ellos quedaron a vivir en América Latina, en Argentina en particular. Esa playa de grandes maestros que se quedaron a vivir en Argentina le dieron un gran impulso al ajedrez nacional. Sí, sin duda, los mejores momentos del ajedrez argentino están ligados a esa generación que se radicó en Argentina, ¿no? Ya grandes jugadores que vinieron acá, y bueno, lo que le faltaba justamente a nuestros jugadores era competencia internacional, y en ese momento la tuvieron, y de primer nivel. No había en Europa, en ningún lugar, torneos como los que se hicieron en Argentina en esos años. Así que, bueno, después todos esos maestros, algunos volvieron a Europa cuando pasó la guerra, o otros directamente se radicaron en Argentina, como el caso más conocido son de Najdorf y de Elis Käses. Después hay otro libro que ha escrito Guillermo en coautoría con Carlos Barrionuevo, que se llama Historia y Práctica del Ajedrez, ¿no? Para aprender con los campeones. Sí, este es otro libro muy interesante, también lo editamos con la Universidad Católica, después salió otra nueva edición. Yo creo que es muy interesante porque este es un libro que sí enseña desde el comienzo el movimiento de las piezas, y después vamos hablando sobre los grandes jugadores de la historia del ajedrez, ¿no? Como Garry Kasparov, Paul Morphy, Lasker, etc. Es un panorama sobre cómo ha evolucionado el ajedrez, pero también muy dedicado a enseñar los movimientos de las piezas y con ejercitación para jugadores de nivel intermedio. Y ya que Guillermo mencionó a Garry Kasparov, es uno de los grandes jugadores de ajedrez de todos los tiempos, nacido en 1963, casi diríamos contemporáneo a Guillermo. Incluso Guillermo jugó en un mismo torneo, en el Campeonato Mundial Cadete, en el año 1976. 77. Jugué con Garry Kasparov, bueno, no me tocó en ese torneo con él, sí, compartimos el mismo torneo que se jugó en Francia, pero bueno, sin duda Kasparov como Fischer están entre los jugadores más importantes de toda la historia. Después lo volviste a ver, Guillermo, en el año 1997, cuando vino a Córdoba a jugar un torneo cerrado, semi rápido, con los mejores jugadores de Córdoba.
Y eso también da pie a otro librito en coautoría con Cecilia Galeano que se llama Contra Goliaths. Sí, sí, es de la editorial de Buenos Aires, Sátira y Musa. Es un libro que no es específicamente de ajedrez, Sí. sino que son historias que se recrean y está hecho en un formato que es como una charla con Cecilia, que es la autora, y que ella va agregando a las historias que yo voy contando su visión del ajedrez. Cómo lo ve alguien que no es exactamente un ajedrecista a todas nuestras, digamos, aventuras en el tablero, ¿no? Entonces, cómo ella va viendo lo que nosotros estamos contando sin tener, digamos, elementos técnicos, sino Claro. todo lo que el ajedrez implica como deporte y actividad cultural. Es lo último que he editado. Con relación a eso, el ajedrez tiene de todo, ¿no? Tiene historia, porque es un ajedrez, yo siempre digo que no es un invento de los dioses, no es un regalo de los extraterrestres, sino que es el triunfo de la inteligencia colectiva de la humanidad, ¿no? Es un juego que podemos decir que aparece en los primeros siglos de esta era, digamos, en el año 500, 600 de nuestra era, aparece en la antigua Persia, también hay vestigios en China, pero bueno, y fue un juego que se fue construyendo de a poco, ¿no? Con un proceso a fuego lento. Sí, cada cultura le fue incorporando novedades al juego hasta llegar a hacerlo lo que es hoy tan popular, ¿no? O sea que se fue perfeccionando, la humanidad fue perfeccionando el juego, agregándole detalles que lo hacían cada vez más interesante. Claro, recién, para que ustedes se den una idea, en el año 1475 en Valencia se escribe un poema, Schach de Amor, que fue el primer libro en el que se plantean las reglas de acuerdo a cómo se juega actualmente el ajedrez, ¿no? Porque en ese momento la dama tenía un movimiento muy limitado, que era de una sola casilla y en diagonal, y siempre siguiendo al rey. Y en España el movimiento de la dama cambia al movimiento que tiene actualmente, que es la combinación de una torre y un alfil, a propósito de la influencia que tenían en ese momento algunas reinas de España, como por ejemplo Isabel la Católica, que fue la que, junto con Fernando de Aragón, le dan el apoyo a Colón para venir a descubrir las Indias. Sí, aparte muy fanáticos del ajedrez. También, muy fanáticos del ajedrez. Sí, entonces, sí. Tal vez inspirados en esa imagen de Isabel la Católica, es que el movimiento cambia en España en el año 1475. Y es un cambio total porque hace el ajedrez mucho más ágil, es mucho más rápido para jugar, y el ajedrez árabe que se había practicado hacía 700 años prácticamente queda en el olvido. Esas reglas se adoptaron inmediatamente en todo el mundo, empezando por Italia, que fue el primer país que tomó las reglas, y después se llegó a todo el mundo y fue cambiando el viejo ajedrez. Bueno, todas esas historias que contamos acá con Guillermo están reflejadas en nuestro curso de ajedrez en el campus virtual de la Universidad Nacional de Córdoba, porque además de dar, digamos, a cargo del maestro toda la técnica para jugar el juego, hay la posibilidad de contar historias sobre el juego que son muy apasionantes, porque el ajedrez está atravesado por la geografía, por la historia, por los personajes históricos. Ustedes imaginen que jugaba ajedrez desde Napoleón hasta Borges. O sea, todo el mundo ha sido subyugado de alguna manera por el ajedrez. Marcel Duchamp, el padre del arte abstracto, jugaba ajedrez. Poetas, escritores, militares, San Martín, nuestro prócer máximo, jugaba ajedrez. O sea que es muy interesante conocer cómo el ajedrez atraviesa la historia global. Y sí, sin duda forma parte del bagaje cultural, no solamente de los personajes históricos, sino de todos los que jugamos ajedrez. O sea, por eso los queremos invitar a que se sumen a este curso, que aparte tiene una certificación, ¿no? Tiene una certificación, ustedes pueden acreditar que han hecho el curso, que en realidad les sirve solamente para decir, bueno, ya tengo los rudimentos necesarios para jugar una partida e intentar ganarle a un tío, a un amigo, a un padre, en ese sentido. Y lo que decimos siempre, Guillermo, nosotros, y lo decimos en el curso, el ajedrez está pensado como una herramienta para entrenar nuestras facultades cognitivas. Sí, claramente. El ajedrez no solamente es una competencia deportiva, sino que también es una herramienta educativa,
que nos ayuda a desarrollar, por ejemplo, la memoria, el pensamiento lógico. Yo creo que la abstracción, la concentración, el ajedrez en ese punto es un excelente complemento de otras actividades deportivas incluso que se puedan practicar. O sea que no tiene contraindicaciones si lo practicamos al ajedrez de este modo, ¿no? Por supuesto, es otra cosa, como a mí me dicen siempre, bueno, pero para ser campeón, bueno, ahí sí estamos hablando de otra cosa. Claro. Pero no es la idea de lo que nosotros queremos mostrar, que el ajedrez puede ayudar y mejorar la vida de todos, aunque se practique de manera, digamos, informal. Ya ser un profesional es como, bueno... Es como ser un profesional en el fútbol. Claro, en el fútbol o en la música, claro, es distinto, ¿no? Claro, es como que dice nuestro amigo periodista español, Leoncho García, el ajedrez es un gimnasio de la mente. Está pensado para que nosotros entrenemos, como dice Guillermo, la memoria, la concentración, aprendamos a planificar y sobre todo en las edades muy tempranas le estamos enseñando a los niños que una jugada mala en el tablero implica un deterioro en la posición, con lo cual eso hace que los chicos midan las consecuencias antes de realizar una acción. Sí, por supuesto, todo el que ha jugado ajedrez tiene lo que yo llamo la doble mirada. Es muy difícil que un ajedrecista, alguien que ha jugado ajedrez, se deje llevar por la primera impresión. Siempre se trata de poner en el otro lugar, porque eso es lo que pasa en una partida de ajedrez. Nosotros no podemos jugar solo contra nuestras piezas, tenemos que ver qué hacen las piezas contrarias y ponernos en el lugar del rival. Entonces nos da el ajedrez esa capacidad de repensar una situación, de analizarla y ver cuál es la solución correcta. No dejarnos llevar por el primer impulso. Y lo que decía Guillermo, de ponernos en el lugar del otro, el ajedrez también fomenta esta cuestión de la empatía, porque siempre en ajedrez nosotros nos estamos poniendo en el lugar del otro. Y Guillermo tiene algunas experiencias muy interesantes en escuelas de Río Segundo, Guillermo, donde vos inspiraste a las maestras que les dieran ajedrez a los chicos en el recreo, y eso disminuyó bastante la agresividad entre los chicos y el bullying, ¿no? Sí, bueno, claro, el ajedrez, en ese punto nosotros hemos tenido experiencias increíbles donde se ha llevado el ajedrez a lugares que parecería imposible, ¿no? Como los lugares, no solamente las escuelas, sino los lugares de detención, de contexto de encierro, y donde la verdad es que el ajedrez ha andado muy bien y ha sido un vínculo de armonizar una situación, ¿no? Porque nos tenemos que sentar, no podemos molestar al rival, tenemos que tener normas de conducta, entonces siempre le damos la mano al rival. Claro, nos saludamos con el rival, entonces bueno, cuando termina la partida también hay que saludarlo, no lo podemos molestar mientras está pensando, o sea que da bastantes reglas de convivencia también el ajedrez, por lo cual es muy importante, y no nos olvidemos de otro punto importante, que es el ajedrez como una manera de evitar las enfermedades de deterioro cognitivo. Perfecto, sí, claro. En ese sentido, Guillermo impulsa el programa Ágilmente de PAMI, que es dar ajedrez a adultos mayores, ¿no? Del cual yo también soy parte como un instructor. Y la verdad que la respuesta de nuestros adultos mayores es excepcional, Guillermo. Sí, increíble. Gente que no sabía jugar al ajedrez, tenían más de 70 años, aprendieron el movimiento de las piezas y ahora están jugando y juegan y compiten, y la verdad que disfrutan del ajedrez, y también es una ayuda para evitar enfermedades como por ejemplo el Alzheimer, que sabemos que no hay por el momento una cura, pero sí se pueden hacer actividades preventivas, y el ajedrez, la práctica del ajedrez puede ser una de esas. Claro, todas aquellas actividades que estén vinculadas a entrenar nuestras facultades cognitivas es lo que los neurocientíficos llaman reservas neuronales. O sea, mientras más nosotros hagamos funcionar el cerebro, como algunos gerontólogos dicen que el cerebro es un músculo, que hay que ejercitarlo, el ajedrez, así como todos los juegos que impliquen ejercicio de nuestras facultades cognitivas, son una excelente práctica. Por lo tanto, estamos muy contentos nosotros con ese programa Ágilmente, que esperemos que tenga continuidad en el tiempo, porque además de ser el ajedrez un complemento para lo que estamos diciendo de mejorar las facultades cognitivas, también es un momento de encuentro social.
Por supuesto, es un momento de encuentro social, también combate la soledad porque tenés que jugar con alguien en el ajedrez, no solamente eso está bueno, se comparten experiencias, así que es un programa muy bueno que empezó en PAMI y ahora se trasladó a distintos centros de jubilados. La verdad que es un éxito en toda la provincia y en el país somos referentes en lo que es ajedrez de tercera edad. Y nos faltaría lo último, que es también el ajedrez adaptado. O sea, el ajedrez es el único deporte, juego, que se llama adaptado, pero en realidad jugamos el mismo juego. No tenemos que cambiar las reglas del juego. Sí se cambia el tablero de ajedrez para que puedan practicarlo. Por ejemplo, acá en Belleville tenemos un gran jugador de ajedrez, que es Nicolás Martínez, que él, a pesar de no ver, él juega muy bien ajedrez y juega con todos de igual a igual. Claro. O sea, con un tablero adaptado ya se puede practicar, pero el mismo juego, no cambiamos las reglas del juego como pasa en otros deportes, ¿no? Claro, cualquier persona no vidente puede jugar en las mismas condiciones con una persona vidente, ¿no? Porque lo único que cambia es el tablero adaptado. El tablero adaptado. En las reglas, los juegos, es lo mismo, ¿no? Exactamente igual. Con lo cual el ajedrez en ese sentido es súper inclusivo. Exacto. Sí. Es súper inclusivo. Y bueno, y la otra cosa que queremos decirles a la gente de Belleville, a esta 13ª feria del libro virtual, el ajedrez no es para personas inteligentes. O sea, hay que sacarle el mito de que hay que ser inteligente para jugar al ajedrez. No, todo el mundo puede jugar al ajedrez. Por supuesto, uno se referencia con los grandes campeones, que sí, son cerebros espectaculares, pero nadie llega. Son muy pocos contados prácticamente con los dedos de una mano, de las dos manos, digamos, los campeones mundiales. Pero no, nada más. O sea, lo bueno del ajedrez es que todo el mundo puede jugar de acuerdo a sus posibilidades y siempre va a encontrar un rival acorde al nivel que uno tiene. Y va a ir mejorando y va a ir progresando, y eso es lo bueno. Jugar ajedrez, pero no obsesionarse con ser campeón mundial, eso dejémoslo para los genios. Claro. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo a Gustavo Calzolari, director de Educación y Cultura de la Municipalidad de Belleville, y a la Feria del Libro Virtual, que se va a llevar a cabo acá en poquitos días, el 13, 14 y 15 de noviembre. Encantados de participar y brindarles un poco lo que estamos haciendo con Guillermo en materia de ajedrez educativo y social.